Hola, hola, hola. Hola. Bueno, buenos días. Bienvenidos a este desayuno que está en el ciclo de foros de ACDE del año 2011. Este año quisimos replicar algo que hicimos el año pasado. El año pasado, para esta fecha más o menos, hicimos un desayuno similar donde vino el ex canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el doctor Claudio de la Cárcova, y tocamos este mismo tema. Y cuando estábamos analizando el ciclo de este año y preguntando un poco qué estaba pasando con este tema, la verdad que la conclusión fue que no está mejor, sino todo lo contrario. Con lo cual nos pareció importante repetir el ciclo y en este caso invitar a alguien de México que nos cuente qué está pasando allá, porque son cosas que en algún momento pueden pasar acá. Colombia teóricamente es el primero en la cadena de las cosas que han pasado, y si bien no tiene el problema resuelto, pero está en vías de dominarlo. México está en un momento muy difícil y nosotros, según lo que hemos escuchado, estamos camino a eso. Por lo tanto, nos pareció muy importante, inclusive en este ambiente, difundir lo que está pasando para que inclusive todos ustedes transmitan esta preocupación, porque hay una sensación en la sociedad de no hablar del tema, no tomarlo en serio, de clase dirigente hacia abajo, ¿no? Entonces, si no se toma conciencia, creo que estamos por muy mal camino. Entonces, por eso el gusto de invitar a nuestros dos expositores de hoy, para que nos hablen del tema. La mecánica del evento es más o menos como siempre, van a hablar unos 20 minutos cada uno y después vamos a tener preguntas por escrito que ustedes tienen los formularios en la mesa. También esto se está transmitiendo por videoconferencia a los socios de ACDE que ingresan por internet. Entonces les voy a presentar, en primer lugar, a Juan Miguel Ponce Edmondson, es cónsul de México en Argentina, licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de la carrera de Servicio Exterior Mexicano, donde cumplió funciones diplomáticas en las embajadas de México, en Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela y Panamá. Es asesor del Programa Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de la Gobernación, es fiscal especial del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, es director general de Interpol México en la Procuraduría General de la República y ha sido conferencista en múltiples ocasiones en materia de derecho penal, seguridad pública y privada, delitos internacionales, entre otras materias. También nos acompaña el doctor Gustavo Lozada, que es juez del Tribunal Oral de la Justicia Nacional en lo penal económico, es abogado de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Criminología también de la Universidad de Buenos Aires, es ex becario de gobiernos de Estados Unidos, Canadá, España, en las áreas de Administración de Justicia, Derecho Procesal, Derecho Penal Económico y Crimen Organizado. Es profesor universitario de grado y posgrado en las universidades Austral, USAL, UCA, Palermo, Notarial Argentina y UCES. Es miembro del Centro de Estudios Continentales de Seguridad y Justicia, es miembro de la Sociedad Europea de Toxicomanías, Hepatitis y SIDA, y miembro internacional del Council en Alcohol y Adicciones. Bueno, entonces le vamos a invitar en primer lugar al señor Ponce, que nos comente un poco cómo ve la situación desde México. Muchísimas gracias. Enfocando el tema de esta plática al sector empresarial, creo que deberíamos comenzar de que este ilícito negocio que da muchísimas ganancias y casi debería ser un crimen contra la lesa humanidad por todos los estragos que hace en su camino, empieza en la selva colombiana o peruana o boliviana, donde un kilo de cocaína pura, de clorhidrato de cocaína pura, se puede comprar por aproximadamente $500. En los años 80 y 90, cuando en Colombia dominaban dos carteles,
Cali, Medellín, y después se incorporó el del norte del Valle. Solamente los miembros del club de la mafia podían comprar. El gobierno colombiano ha hecho muchos esfuerzos y ahora la producción de cocaína queda en territorio de las FARC. Entonces eso nos trae un nuevo problema. Ya no sabemos quiénes son los compradores, porque la parte política incide muchísimo en a quién le venden el producto. Ese producto, comprado por quien sea, llega a Panamá y ya adquiere un precio de $2.500 a $3.000 el kilo según la temporada. Va subiendo por Centroamérica y en Guatemala va adquiriendo un valor de aproximadamente $4.000 el kilo. Al llegar al centro de México está entre $8.000 y $10.000. En la frontera de México está entre $14 y $15.000 ese mismo kilo. Al cruzar la frontera, ya en las ciudades de Nueva York, Houston, Los Ángeles, Chicago, el kilo está entre $25 y $28.000. Pero ahí es donde da el gran salto, porque un narcotraficante consciente del veneno que vende, para vender un veneno de calidad, lo corta 5 veces. Es decir, que el kilo se convierte en 5 kilos. Y es decir, que de golpe esos $27.000, $25.000 que él pagó se convierten en $125.000. Luego, al menudeo, eso pasa mínimo 10 veces el valor. Así que piensen que llegue a de $125.000 llega a $1.250.000 ese kilo fraccionado. ¿Qué implica esto? Grandes ganancias. Y según confesiones de muchos narcotraficantes, el problema más serio que tienen ellos en su actividad delictiva no es ni la transportación, ni el fraccionamiento, ni la venta, es cómo disponer de ese dinero. El dinero hasta les afecta físicamente por la cantidad, no tienen lugares donde guardarlos. En una oportunidad se encontraron en un galponcito, pero esto es una cosa muy normal, $13 millones protegidos solamente por un candado de $5. En otra oportunidad, la policía pudo probar la relación con el narcotráfico de una persona sospechada de, pero que no existían pruebas, debido a que esta persona empezó a llamar insistentemente al arquitecto que le había hecho su nueva casa, quejándose. El arquitecto, por quién sabe qué razones, no atendía los llamados de su cliente, así que este lo amenazó de muerte. En
las escuchas telefónicas, surgió que eso era importante porque hablaba de fetidez. Se consiguió, gracias a un generoso juez, una orden de allanamiento y había un olor nauseabundo por toda la casa. Había hecho una bóveda este arquitecto en el sótano, pero no había puesto suficientes sistemas de ventilación o adecuados, y era irrespirable el olor que tenía que vivir esa familia ahí. Había $6 millones usados en volumen grande, porque son los billetes de $20, $10, que es con lo que se paga el menudeo. Esa fue ya suficiente prueba para concretar que las sospechas eran ciertas sobre este señor. Así que, ya habiendo hecho una aclaración del tema del dinero, la situación actualmente en México ha sido que el gran combate que se ha tenido por parte de las autoridades mexicanas ha hecho que se corten los flujos inmensos de dinero que estaban entrando y que beneficiaban en una forma democrática a toda la sociedad. Porque desde el cura del pueblo, que recibía más limosnas, hasta los médicos que recibían más pacientes, o el escribano que hacía muchísimas más escrituras, o el dueño de la concesionaria de automóviles, que vendía muchísimos más automóviles y por eso contrataba más vendedores, más mecánicos, todo. Entonces, personas que jamás podrían jurar ante una Biblia que tuvieron algo que ver con el narcotráfico, estaban involucradas en el narcotráfico por esa derrama de dinero que era muy generalizada. El combate dio por resultado que se cerrara ese flujo tan grande de dinero y produjera problemas económicos y sociales, empleados desempleados, porque ya el concesionario no necesitaba 100 empleados, el escribano que hacía una escritura al mes cuando estaba acostumbrado a hacer 100, los constructores que hacían, no sé, 100 casas y dejaban de construir, los arquitectos igual, los proveedores de insumos, de cemento, etcétera, etcétera. Y eso ha tornado en dos problemas. El primer problema es la depresión económica en determinadas zonas. Y el otro problema ha sido que los generosos dineros que se repartían, la gente estaba acostumbrada a tenerlos y empezaron los delitos de secuestros, extorsiones a los comerciantes, o sea, otros delitos ajenos al narcotráfico, pero con el mismo fin de recaudar dinero en forma ilícita. Ese es el caso de Ciudad Juárez, una ciudad que tenía más de 1 millón de habitantes, frontera con El Paso. En este momento solamente está viviendo el 20% de esa gente. Los pocos locales que se encuentran abiertos no se les cobra alquiler porque lo que quieren es sostener que no se venga abajo. Y paradójicamente El Paso, la ciudad vecina, en la gran depresión inmobiliaria de los Estados Unidos, que han bajado hasta el 60% en algunos lados,
ha aumentado de valor la propiedad inmobiliaria, porque se han mudado al otro lado muchísimos juarenses. O sea, en algunos casos, como es el caso de Argentina, esto se está produciendo. ¿Por qué? Porque en los años 90 la DEA pretendió tener un gran logro al blindar a Colombia, Perú y Bolivia de la introducción de precursores químicos, pensando que con esto iban a hacer bajar la producción de cocaína. Los narcotraficantes de esos países se dieron cuenta que habían estado transportando durante mucho tiempo y con esfuerzo muchísimos barriles de 200 litros con estos precursores, cuando era más fácil mandar la pasta básica hacia la Argentina y el Uruguay y procesarla, o como vulgarmente se dice, cocinarla para convertirla en clorhidrato de cocaína, en un lugar donde se contaban con todos los precursores químicos necesarios. A vista de ejemplo, si la cantidad de acetona que Argentina vendió en los años 80 y 90 para fábricas de pintura, con eso se hubiera podido pintar el mundo 50 veces. El empresario decía, qué buen negocio estoy haciendo, le estoy vendiendo a la pinturería Colibrí. Y la pinturería Colibrí fabricaba 100.000 litros de pintura y estaba comprando acetona para 10 millones de litros. Y algún día ese empresario quiere entrar a los Estados Unidos y se le niega la visa, porque objetivamente se lo ve como un partícipe de la cadena del narcotráfico. Por eso son cosas que hay que tener mucho cuidado. Entonces el blindaje produjo eso, que la pasta base llegara a la Argentina porque era fácil de introducir. Y el mejor precio del producto terminado se paga en Europa. Y Argentina es una ruta perfecta para introducir la droga en Europa. Como esta charla la estoy dando a un grupo empresarial, ya están empezando a tener problemas los exportadores argentinos. Porque si alguno de mala fe, como en el caso de manzanas blancas, las manzanas de exportación a España iban llenas de cocaína, hay exportadores sanos que ven demoradas sus mercancías, inspeccionadas, y sobre todo cuando son mercancías perecederas que hasta se pueden perder. ¿Por qué? Porque ya tenemos portación de nacionalidad como delito. Lo que se llame México, lo que se llame Colombia y lo que ahora se llama Argentina es ya dentro de los sistemas de computación como países sospechosos. Este tipo de razón es la que hace que le llegue a los empresarios. También les llega de otra manera a los empresarios. Les llega de la manera de que de buena fe, ante créditos muy caros en la plaza local, acepten de empresas créditos o participación societaria cuando eso es producto del lavado de dinero, ¿verdad? O sea que el Know Your Customer, conocer a su cliente, es muy importante que lo hagan en todo tipo de operaciones,
porque bajo las fachadas más grandes de empresas transnacionales con sede en Zúrich o en Nueva York o en Londres y todo, puede haber dinero del narcotráfico que después pueda causarle problemas de alguna manera. Les voy a relatar también otra cosa, que es cuando la cultura del narcotráfico hace perder la realidad. En una ocasión se pudo asegurar un avión que tenía 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el avión viajaban piloto, copiloto y un pasajero. Un avión particular, creo que era un jet Grumman 1 o 2. La cuestión es que el fiscal estaba enojadísimo porque el pasajero decía que él no tenía ninguna relación con el tema. Y yo le dije, esto no puede ser, creo que usted no lo está escuchando. Y le dije, bueno, déjeme hablar con esta persona. Y esta persona me dice, mire, yo soy escribano público en Medellín, soy el presidente del Club Rotario, soy miembro del grupo de empresarios de la Asociación de Empresarios de Medellín, voy a misa todos los domingos, soy un hombre reconocido por mi fe pública. ¿Cómo cree que voy a ser narcotraficante? Mi función en el avión era simplemente ver cuántos eran los costos que se tenían de corrupción en las autoridades a través de Centroamérica, combustibles, pérdidas que pudiera haber por alguna razón, y cuando se llegara a destino final, hacer un estado contable de cuánto se llegó a vender y a qué precio se llegó a vender, porque esto es una cooperativa de productores de cocaína, y entonces, para que no haya balazos, discusiones ni nada, yo doy fe pública de que, bueno, el promedio fueron $19,857. Se da cuenta que soy una persona decente, de fe pública. Era honesto. Así es como puede llegar a invadir. Ahora parece cuestión de risa, pero invade los lugares el narcotráfico como si fuera una cosa de todos los días. Otra de las cosas que produjo el blindaje de Colombia, Perú y Bolivia con la producción en Argentina del clorhidrato de cocaína fue que la basura llamada Paco se introdujera al mercado argentino, y en ese momento esa droga, que tiene un efecto mínimo, o sea, muy fuerte porque destruye neuronas, pero que debe consumirse muy rápidamente y es muy barata, y sí se la puede llamar droga porque es un veneno de última calidad, invadió todo la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y es un problema muy serio que abarca tanto a problemas de seguridad como a problemas de salud pública, como a problemas de ausencias en los trabajos,
cosa que afecta a las empresas. Y el éxito rotundo que ha tenido este veneno es que con la basura de la producción no da abasto. Así que esta gente está inventando fórmulas con raticida, vidrio molido y todo, para poder complementar la demanda que tiene este producto. Así que creo que el panorama se los he planteado. En México nos ha costado casi 50,000 vidas en 4 años. Es una violencia parcializada porque ha sido entre diferentes organizaciones de narcotráfico, que podríamos también decir que es producto de esta nueva forma de vender el producto de los colombianos. Porque antes eran los carteles, que todo el mundo sabe el término económico, que es casi un oligopolio. Y ahora se le vende, ¿verdad?, al señor porque era miembro del Partido Comunista, al otro por esto, y hay múltiples organizaciones independientes que ahora luchan por los mercados y se matan entre ellos. Y para poner un alto a eso, el Estado mexicano ha dispuesto de una verdadera lucha contra el narcotráfico y han caído casi 50,000 personas entre los grupos de narcotraficantes y fuerzas del orden, y no me gusta usar este término, pero es el más propio, y algunas bajas colaterales mínimas en la ciudadanía, pero el 85% ha sido entre narcotraficantes o fuerzas del orden público. Esa es la situación que impera y ha producido, como ya lo dije anteriormente, serios cambios en los parámetros económicos de esa zona. Hay una ciudad, un pueblo que tenía 10,000 habitantes en el 2009 y ahora tiene 400, y su actividad eran magníficos exportadores de tomate a los Estados Unidos, tomate de una calidad especial, y bueno, se ha perdido esa exportación de tomate de esa región, se llama Ciudad Mier. Y de esa manera los Estados Unidos, con otras excusas dentro del Tratado de Libre Comercio, nosotros a partir del año 2005 había libre circulación de camiones entre los 3 países, pero se han descubierto muchos trailers y equipos de refrigerados para productos perecederos con dobles compartimientos, etcétera, etcétera. Y entonces quien ha sufrido la traba es los empresarios que se pusieron al día con camiones nuevos, camiones carísimos, que ya en el cruce de frontera tienen que pasar todo a camiones americanos. Claro, evidentemente si nosotros vemos eso desde el punto de vista de los tratados, se le ha impuesto sanciones, aranceles a los americanos por no cumplir con esa parte del tratado, pero bueno, no ayuda. Y eso es otra de las cosas que deben ver los empresarios, que los puede afectar muchísimo, y en un corto plazo, acuérdense, con el tema de las exportaciones, con medidas no arancelarias, precisamente por las sospechas. Eso es algo que debe tenerse en cuenta, y es mejor, ahora que están a tiempo, tomar
un exceso de precauciones que después llorar. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Hola. Muchas gracias, Juan Miguel. Les recuerdo que vayan, si quieren, haciendo preguntas, que las chicas las van a ir recogiendo. Le damos entonces la palabra ahora al doctor Lozada. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, ¿no?, la invitación para poder estar con ustedes y, no sé, reflexionar juntos respecto a este tema que tan crudamente nos ha expuesto el cónsul de México. Les comento que tengo más de 40 años en la justicia y realmente he pasado por todos los cargos hasta llegar a ser hoy un juez de un tribunal oral. En julio de 1988 yo era juez de instrucción, siempre en el fuero penal económico, un fuero cuya competencia está dada por delitos económicos y entre ellos el contrabando de estupefacientes, entre otros contrabandos con distintas mercaderías. Pero en julio de 1988 el azar puso en mis manos uno de esos casos que realmente hay un antes y un después, salvando las distancias. A partir del atentado de septiembre del 2001 en Estados Unidos, hubo una manera de repensar también el enemigo terrorista, ¿no? En este caso en particular me tocó actuar en un contrabando de estupefacientes, clorhidrato de cocaína, donde fueron secuestrados, es decir, para nuestra incipiente sociedad, así a fines de los 80 en particular, tamaño secuestro realmente advertía varias cosas. En primer lugar, la debilidad de los controles. Los controles en el sentido que esta tonelada había ingresado proveniente de Bolivia, había estado por avionetas, había sido depositado en un campo en Santiago del Estero y por vía terrestre se había trasladado a Avellaneda y Capital Federal. Todo aquello que veíamos en las series norteamericanas respecto a gente encubiertos, pistas clandestinas, tenencia de armas, una cantidad importante de drogas, incluso personas con identidades usurpadas. En particular lo teníamos en esa causa. Insisto entonces que esto pasaba en 1988. Y también lo que aludió el cónsul, que ya en aquella época la Argentina era una ruta importante en materia del narcotráfico. Ustedes saben que las rutas del narcotráfico tienen que ver con la debilidad en los controles. Para llegar a los grandes centros de consumo, como pueden ser Estados Unidos o Europa en particular, si bien Colombia está virtualmente a horas de Estados Unidos, para el ingreso puede pasar por Chile, por África, hasta llegar por la vía del Pacífico o por donde sea. Ese es el sentido de las rutas del narcotráfico. Estamos hablando de 1988, o sea que han pasado 20 años, un lapso por demás razonable para advertir el grado de la situación hoy respecto al narcotráfico. Cuando comentaba en las palabras introductorias al ingeniero Tonnelier de que no estamos mejor, es así. Lamentablemente, a la crudeza del testimonio del cónsul, yo debo agregar la situación en nuestro país desde mi propia experiencia. Fíjense que cuando hablé en este caso emblemático en particular, hablé de la debilidad en los controles. Debilidad en los controles que hoy es algo común, en el sentido de advertir, por ejemplo, un secuestro de una tonelada de cocaína en Rosario, 400 gramos en el mercado central, como lo vimos el domingo, 3 toneladas de marihuana en el norte, en Misiones en particular, con lo cual la debilidad de los controles ya es cosa corriente. Fíjense ustedes que uno de las metas más importantes respecto a esos controles es la existencia de radares en el norte. Seguimos discutiendo concretamente qué empresa va concretamente a poseer, a utilizar esos radares. Ha fracasado una licitación en su momento que se hizo, ganó una empresa francesa, fue impugnada, se dejó sin efecto. Este año fue anunciado por el Poder Ejecutivo que una empresa argentina en Río Negro se iba a hacer cargo, pero realmente un radar y dentro de 2 años. Sin embargo, las avionetas provenientes de los países limítrofes siguen penetrando en nuestro territorio a baja altura, no son detectados por los radares y realmente eso permite el abastecimiento a toda la capital y ciudades más importantes. Insisto entonces que respecto a estos 20 años que han pasado, la debilidad de los controles se han acrecentado. Y no solamente la debilidad de los controles, sino también que la ruta hacia los grandes centros de consumo, Estados Unidos, Europa, sigue pasando por la Argentina. Y también algo que tiene que ver
con la calidad del estupefaciente de que se trata. Cuando hablamos de clorhidrato de cocaína, como bien lo explicó el cónsul, estamos hablando de un proceso químico que realmente llega a su máxima expresión. Pero hay etapas intermedias, también lo dijo, respecto a aquella basura que queda, donde no es depurada, porque también se vende. Estoy hablando del paco, del bazuco, del crack en particular, que tiene un mercado interno importantísimo en el sentido de cualquiera puede adquirirlo, es muy económico, y si bien no se exporta, alimenta el mercado interno. Entonces, a fines de los 80, principios de los 90, el mercado interno argentino era un mercado que no poseía la avidez que tiene hoy. Esto tiene que ver también con la facilidad para conseguir todo tipo de droga de nuestros hijos, los adolescentes, que eso hace también a la cultura que también vamos a hablar ahora. Lo que quiero comentar también es cómo ha cambiado el perfil del narcotraficante que a diario tenemos en nuestros casos. En primer lugar, lo que observo es la presencia de muchos extranjeros, concretamente peruanos, bolivianos, paraguayos, que se hacen fuertes en pequeñas organizaciones, sin llamarlas organizaciones, pequeñas banditas, por así decirlo, que lideran ese mercado interno de paco, de cocaína, y se hacen fuertes en territorios marginales. Yo he tenido casos en las villas 11-14, por ejemplo en Flores o en la villa 31, donde se distribuía la droga. El problema que observo ahí es la dificultad que tiene la autoridad para penetrar en esos pequeños bastiones. Concretamente son amos y señores y de ahí distribuyen. Y también otro fenómeno que se está repitiendo en el sentido de observar a ciudadanos africanos que lideran concretamente pequeñas exportación de estupefacientes. Operan reclutando a mulas, a personas para que hagan el traslado a los distintos centros de consumo. Y algo preocupante porque se da de manera diaria realmente y advierte el desprecio a la vida o la necesidad que tienen estas mulas, correos, personas, es en la modalidad del ocultamiento a las autoridades del estupefaciente que llevan. Tengo muchos casos donde esa modalidad de ocultamiento tiene que ver con una ingesta en el cuerpo de cápsulas. Las cápsulas son del tamaño de mi pulgar en particular, están envueltas en látex, hemos tenido casos o más también, cápsulas en ese sentido. Yo como material docente suelo dar en la facultad una película que trata sobre esto, María llena eres de gracia, es una película colombiana, donde precisamente se muestra cuál es el procedimiento, el curso que tienen que hacer estas personas a los efectos de este traslado particular. No deben tomar, digamos, durante el vuelo ningún tipo de alimento, los jugos gástricos entran en movimiento, pueden afectar el látex y explotar en el estómago. Hemos tenido casos de muerte. Lo que quiero comentar ya realmente que esto que podría alarmarnos y ser excepción, hoy ya es moneda corriente. También lo que, hablaba concretamente a la calidad de la droga que está en circulación en Buenos Aires. Desde extremos hasta el clorhidrato, al paco, hay una serie también de drogas que tienen que ver con anfetamina, con alucinógenos, con éxtasis en particular, que realmente son moneda corrientes en cuanto a su adquisición. Y lo importante de estas drogas, en particular las drogas llamadas sintéticas, es que no se necesitan grandes extensiones de campos para generarlos en tanto son producto de laboratorio. Entonces lo que tenemos en este momento, insisto, Argentina es una ruta importante para salidas al exterior, los controles siguen sin funcionar realmente, y hay otro aspecto, porque es tan vasto lo que tiene que ver con el narcotráfico, y quiero focalizar en algunas cuestiones particulares para advertir aquello que me parece altamente cónsul en el ejemplo del escribano, y lo que yo observo concretamente es una banalización de la cultura de la droga, en el sentido de que ya no solamente no nos sorprenden los secuestros, no nos sorprenden las referencias que se puede haber al consumo, sino que ya integra concretamente todo nuestro existir diario. Existir diario que tiene que ver, por ejemplo, con sorpresa, observo, hay una publicación llamada THC, una revista que se vende en los kioscos que alude al principio activo del tetracannabinol de la marihuana, que es una suerte de, puedo decir, apología del uso de la marihuana y todos sus derivados. Si ustedes observan, por ejemplo, la portada de este mes, hay una suerte de curso de cómo aprovechar el hachís en su mayor expresión. Y antes también había personalidades de la farándula que decían, mi primera vez con la marihuana fue
contaba su experiencia en una palabra. Después, dentro de esta banalidad, concretamente observaba, no hace mucho, todavía debe haber algún afiche, una chiquilina que no tendría más de 25 años, perteneciente a un partido, donde en una pose que merecería ser publicidad de gaseosas o de golosinas en particular, anunciaba alegremente despenalización ya para combatir al narcotráfico. Lo que quiero comentar con estos ejemplos es el grado de superficialidad con el cual se trata el tema. Hemos visto también disputas entre autoridades importantes del Poder Ejecutivo, secretario de Estado, ministro de Gabinete, enfrentados entre ellos respecto a la posibilidad de despenalizar o no el consumo la tenencia para consumo personal. Después, dentro de esta banalización, no podemos dejar de ver, de comentar la estética del rock, de la música en particular, que está asociada al consumo de drogas, donde el punto máximo puede ser la muerte del muchacho joven que muere por una sobredosis. Los ejemplos arrancan desde Hendrix Morrison hasta recientemente la cantante Amy Winehouse en particular. Pero todo eso forma parte, insisto, de la estética que acompaña al consumo de drogas. Entonces, ¿qué es lo importante? No hay ninguna receta infalible respecto a cómo, razonablemente, respecto al consumo y al tráfico ilícito de drogas. Concretamente, se alude a la prevención, a la rehabilitación y a la represión. Fíjense ustedes que por cada dólar que se gasta en prevención, se gastan 4 en rehabilitación. Y ni qué decir el respecto de la prevención, de la represión. Y acá también me parece importante advertir esto, porque como involucrado a través del trabajo y como miembro de una sociedad, con hijos o con conocidos, en fin, que convive y que pertenece a esa sociedad, advierto que realmente las campañas preventivas, lo que tiene que ver con los programas de prevención, de parte del Estado, existe una omisión muy. En 2009 se crea una Secretaría de Drogas, una Secretaría con categoría de Secretaría de Estado, a los efectos de coordinar las políticas vinculadas a la prevención, a la represión y a la lucha contra el narcotráfico. Ustedes recuerdan también la disputa pública que tuvo el entonces secretario Alberto Lestelle con el ministro de Economía Cavallo, cuando le redujo de los 9 millones que tenía anual de aquella época, esa secretaría se lo redujo a 3. Con lo cual, concretamente, esa Secretaría de Estado, que mostraba una preocupación del Poder Ejecutivo de entonces en ocuparse del tema, en coordinar políticas de prevención, de represión, en fin, de ser una institución que aunara esas políticas, hoy está desinflada, hoy está virtualmente inactiva. Y por más que realmente se ofrece buena voluntad de sus funcionarios, si no hay un presupuesto acorde a su función, es simplemente una entidad gubernativa meramente decorativa. Recuerden ustedes también lo sensible que son las campañas de prevención, en el sentido de que deben ser muy estudiadas para que no generen un efecto diferente a aquel para el cual fueron pensadas. Ustedes recuerdan las campañas de Sol sin drogas en la década del 90, con ídolos populares como Charly García o como Diego Maradona, que realmente tuvieron un efecto contrario a aquello que se quería mostrar. Y en este momento, entonces, hay una omisión significativa por parte del Poder Ejecutivo en estas campañas de prevención, que tiene que ver, es evidente que todo el circuito de la droga prohibida, tiene que ver con aquel que consume y con aquel que comercializa. Esto es una cuestión elemental de oferta y demanda. Si no hay demanda, no hay oferta. Entonces, habría que habría que preocuparse por el eslabón más débil, que tiene que ver con aquel que consume. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante el papel que están llevando a cabo las ONG. Las ONG preocupadas también por esta acción solidaria que tiene que ver con el consumo de drogas. Pero evidentemente tienen un universo muy reducido, es decir, el Estado es quien debería realizar las campañas que corresponden. Fíjense que en el año 2009, la Corte Suprema, en el caso Arriola, decretó la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley Especial de Drogas que reprimía la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Técnicamente es correcto y hay un ámbito de intimidad tutelado constitucionalmente que no puede penetrar la autoridad, que pertenece únicamente a la responsabilidad de aquel que lo ejerce. Pero en sus considerandos, 2009 concretamente, la Corte, advirtiendo que quedaba, digamos, sin cobertura, sin protección, el eslabón más débil del consumidor, exhortó al Poder Ejecutivo a realmente
a establecer políticas de prevención relativas precisamente a aquellas personas que consumían. 2009 hoy realmente no tuvo ninguna respuesta al comienzo. Entonces fíjense ustedes que desde el alto tránsito de mercadería, de droga en particular, la banalización que hace la cultura de la droga, concretamente, la inacción por parte de quien debería ser el responsable de una de las necesidades básicas del Estado, cual es la salud pública, coadyuvan a que en este momento sea altamente preocupante el tránsito de droga y todo lo que tiene que ver precisamente con esto. Habló también el cónsul respecto al lavado de dinero. El Azar también puso en mis manos hace poco el dictado de una sentencia donde se condenó a una pareja de chiquilines, también no tenía más de 30 años, de mexicanos, donde en Ezeiza se los pilló con $600.000. Hicieron un juicio abreviado, pactaron por contrabando y por lavado de activos. Nosotros entendimos que era lavado de activos. Pero la pregunta que queda consecuente y para la cual no hallo respuestas y valen todas las interpretaciones: ¿cuál era el origen de ese dinero? No solamente cuál era el origen de ese dinero, sino a dónde iba destinado. Si concretamente había sido producto de actividades ilícitas en el exterior, pongamos México en particular, ¿cuál era el destino de esos $600.000 en nuestro país? Operaciones inmobiliarias, financiamiento de vaya a saber qué actividad, no lo sabemos, pero son pequeños alertas que tenemos que estar absolutamente, contabilizarlos para evitar males mayores. La violencia, por ejemplo, que habló también el cónsul. Yo lo que observo también no es esa violencia generalizada que existe en países centroamericanos. Ustedes leyeron en los diarios del domingo que en Guatemala hubo elecciones. Guatemala es un país virtualmente hermoso, por supuesto. Yo estuve el año pasado ahí con motivo de un curso internacional, pero el hecho de salir en la bellísima Antigua acompañado por guardias con ametralladoras incomoda a cualquiera. Pero comentaba esto porque los dos candidatos que van a ir al balotaje, ahora concretamente, eran partidarios de la política dura en materia de Estado, en materia de esa violencia que es moneda corriente en Guatemala. Recuerden la muerte absurda también de Facundo Cabral. Pero lo curioso es que uno de ellos no solamente hablaba de mano dura, sino de restablecer la pena de muerte y televisar los fusilamientos. Fíjense el grado realmente de exacerbación respecto a una realidad en particular. ¿Qué pasa con la violencia en Buenos Aires? Ustedes saben que el robo es íncito al robo una violencia, pero el arrebato, que puede ser de una cartera en particular, es esa la violencia normal que caracteriza al robo. Pero que observo concretamente un plus en esa violencia. Lamentablemente, mi peor experiencia como juez fue cuando juzgado penal de menores. Ver a esos chiquilines de 16 a 18 años, realmente, en un proceso por ataques a la propiedad, ataques sexuales, homicidio en particular, donde siempre la presencia del consumo de droga estaba presente, realmente advertía de un fracaso nuestro como sociedad, que no se preocupa debidamente por la población más vulnerable. Cuando la Corte en Arriola exhortó al Poder Ejecutivo a establecer políticas de prevención, hizo hincapié expresamente en los grupos vulnerables, que son precisamente los menores. Entonces, como colofón, simplemente para dejar alguna reflexión, me parece muy importante, hay verdades de perogrullo que a veces gritadas para que se internalicen, para que se aprecien en toda su obviedad. Por ejemplo, en este momento, estábamos comentando en la mesa, hubo un accidente, hubo la explosión de un oleoducto en Kenia, en África. En este momento en Somalia también están pasando una hambruna importantísima. Pero más allá de contribuir con algún dinero, alguna campaña de alimentos, es muy poco lo que podemos hacer realmente. Pero sin embargo hay pequeños universos donde sí nos tenemos que involucrar. Universos que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con los amigos, que tienen que ver con la escuela de nuestros hijos y también con la empresa. Porque realmente lo que aludía también el cónsul, evidentemente el consumo de dependencia, evidentemente no rinden como deberían rendir, y es tarea de la empresa, me parece, como parte de su responsabilidad social, hacer programas preventivos para evitar concretamente esos abusos. Incluso estaba pensando algo que debe existir, ¿no?
Existen, por ejemplo, por parte de la FIP-DGI, exoneración de deudas a cambio de publicidad, canje de publicidad, y se condonan deudas en particular. Entonces estaba pensando respecto al papel de las empresas en esto, que estamos hablando con un Estado inexistente realmente, con un ámbito de las ONG totalmente acotados. ¿Por qué razón, a cambio de exenciones de impuestos, las empresas no participan en programas, en campañas de prevención? Cuando realmente el Estado no cumple su función en particular, creo que nosotros como sociedad debemos involucrarnos cada cual en el pequeño universo en el cual podemos involucrarnos. Para terminar y dejar alguna reflexión en particular, la situación cuando yo comencé en el caso de 1988 a hoy se ha agravado, ¿no? Se ha agravado, más tránsito de droga más nocivos, sigue la misma debilidad en los controles, y sin ser, digamos, dramático en particular, yo creo que urge que cada uno en nuestra esfera, incluso celebro esta reunión en particular para poder transmitir esto en el sentido de que yo lo veo a diario, entonces puedo hablar, en fin, con alguna experiencia y, entre comillas, autoridad respecto a aquello que veo todos los días y que me parece importante que esto puede ir creciendo. Simplemente les dejo estas reflexiones y, en todo caso, conversamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Pasamos a las preguntas, entonces. Hay muchas. Voy a tratar de agruparlas para poder responderlas todas. Primero, el doctor Ponce. ¿Qué grado de participación y compromiso tuvo la sociedad y dirigencia mexicana en la etapa inmediata anterior a la irrupción desenfrenada del narcotráfico actual? El problema mexicano es un problema que data de muchos años y donde principalmente por nuestra frontera con Estados Unidos, México era un país de tránsito sin consumo o un consumo mínimo, cosa que cambia cuando los narcotraficantes colombianos empiezan a pagar por la transportación a Estados Unidos con materia prima, con droga. Entonces ahí empieza la venta y consumo. El empresariado mexicano, a través de sus cámaras, ha apoyado al gobierno a través de campañas, y por el otro lado, empresas grandes, la ley es más permisiva que en Argentina. Se puede pasar para puestos de confianza en el polígrafo detector de mentiras y también hacer un análisis de orina periódicamente, y muchas empresas lo han adoptado. Eso para que sea un freno. Yo creo que eso es la contestación a la respuesta. Doctor Lozada, acá son dos preguntas. Una es lo que hace de su conocimiento exportaciones argentinas que estén teniendo problemas por este tema del control, y la otra hace al lavado de dinero. Dice, ¿a qué sectores llega con más fuerza? O sea, ¿están identificados lugares donde realmente está fluyendo ese dinero? Algo que estamos teniendo a diario tiene que ver con exportaciones de divisas. A diario estamos viendo concretamente desde dineros muy importantes hasta pequeños. Concretamente tenemos muchas actuaciones en lo que hace a buquebús, concretamente que vamos al Uruguay. Algo que a lo mejor responde esta pregunta, que tiene que ver, y que no lo había comentado, es que independientemente de este perfil de extranjeros que está manejando el negocio de la droga en nuestro país, hay capos de otros carteles, organizaciones extranjeras que han elegido nuestro país para vivir con sus familias. Recuerden ustedes que en la década del 90 la viuda de Pablo Escobar, bajo una identidad
falsa, había comprado y vivía en las praderas de Luján, en el country. Hemos leído hace poco concretamente que también un próspero colombiano, Álvarez Meyendorf, concretamente desde 1203 estaba viviendo en la Argentina, con permiso de radicación otorgado, y que era uno de los capos de uno de los carteles que mencionó el cónsul del Valle del Norte, pedido por la justicia de Estados Unidos por haber introducido, fíjense, cocaína a Estados Unidos por medio de submarinos. Si hay algo en particular que no sale de mi asombro y que dicho ingenio debe ser digno de mejor causa, son las modalidades de ocultamiento que tienen los narcotraficantes, desde el cuerpo en particular hasta submarinos en particular. Respecto a la pregunta concreta en el sentido de exportaciones, yo lo que observo es que se utiliza cualquier tipo de cargamento a los efectos de lograr el contrabando. Conozco un caso en el que no intervengo, que tiene que ver con la fabricación de muebles al solo efecto de introducir en los contenedores y en las exportaciones, introducir droga. Respecto al lavado de dinero, tenemos una nueva ley en el mes de julio. También acá hay expertos en lavado de dinero, en el sentido de la reprimenda internacional que hemos tenido por la falta de controles. Cuando yo comentaba esto de Álvarez Meyendorf, algo así, es una de las pocas veces donde la unidad de inteligencia financiera advirtió una operación sospechosa cuando esta persona depositó $700.000. A partir de ahí se activó una investigación que terminó en el sentido de advertirse su identidad como capo de alguno de los carteles de México con introducción clandestina a Estados Unidos de droga. Tenemos que esperar, dependemos de una unidad de inteligencia financiera que como actividad preventiva debe hacer bien las cosas, no las está haciendo bien realmente, y esto ha sido desde años. Y fíjense que siempre caemos en lo mismo, es la falta de controles, en la falta de prevención. Insisto en algo, cuando la justicia actúa es porque ya el hecho se consumó, entonces la idea concretamente es prevenirlo, ya en el consumo de drogas, ya en el lavado de dinero. Al doctor Ponce. Estas son dos preguntas que están relacionadas. Voy a leer una primero y la otra después. Según sus datos, solo el 1,12% del valor de la droga se genera fuera de Estados Unidos. No existe negocio en el mundo donde el 99% se pueda manejar sin amplia participación de ciudadanos, profesionales locales. ¿Por qué no se conocen narcos de ojos celestes? Y atado con esta, dice, evidentemente el problema supera la decisión de un país. ¿Se debe hablar de encontrar consensos multilaterales regionales? A la parte de números, no existe negocio tampoco en el mundo que dé 97% de posibilidades de ganar y 3 de perder. Actuando los órganos de control con el mayor esfuerzo en operativos de 24 horas con sus mejores expertos, escáneres, radares, perros, pueden llegar a detectar un 7% de la droga que entra en un país. Así que hay 93% de que la droga pase sin detección. Y eso de cifras de Estados Unidos. O sea, que de 10 containers, lo más probable es que lo pasen los 10, pero si hubiera problemas, uno solo sería el secuestrado y los demás pasarían con esa ganancia ilimitada. Ahora, creo que aquí no debe haber ningún químico entre los empresarios, ¿verdad? ¿No? Bueno, el clorhidrato de cocaína es un producto mágico, que al pasar cierto paralelo, llámese frontera
con Estado, un problema de seguridad se vuelve un problema de salud y se vuelve invisible la cocaína. Doctor Lozada, si una persona puede consumir y no es penalizada y no se sigue a quien se la vende, no entiendo cómo se separa la cuestión de que yo puedo consumir, pero ¿dónde la compro? ¿Es legal el lugar donde la compro? No. Cuando hablamos de la inconstitucionalidad del artículo que reprime la tenencia para consumo personal, estamos hablando, insisto, la tenencia para consumo personal, porque el mismo artículo advierte la figura de la tenencia para comercializar. El vendedor, en cuanto comercializa, es totalmente... Y quiero agregar algo a la pregunta que le hicieron al cónsul. Nosotros tenemos pactos internacionales, la Convención de Viena de 1978, respecto a elaborar estrategias en orden al tráfico ilícito de estupefacientes. Se habla y se sigue hablando, insisto, sin mucha profundidad, respecto a la posibilidad de despenalizar así en sentido general. La experiencia de Holanda, por ejemplo, en los años 90, respecto a ciertas concesiones de ventas en las llamadas drogas blandas, todas aquellas derivadas de la marihuana, hachís en particular, generó, se podían consumir 30 gramos en los coffee shops de Estado, concretamente, generó las protestas de todos los países de narcoturismo, en sentido de comprar y luego llegar a sus países. Por supuesto, esa reacción internacional motivó que ahora en los coffee shops vendan simplemente 5 gramos de estas llamadas drogas blandas. Es imposible que un país unilateralmente despenalice sin una consulta con el resto de los países, pues evidentemente, como en el caso de Holanda, va a ser una suerte de proveedor impensado de todos aquellos adictos de los países. Tiene que ser una cosa consensuada. Estamos hablando de políticas de droga de hace más de 30 años que siempre oscilan respecto a lo que hemos hablado, prevención, rehabilitación y represión con distintos éxitos. Y algo elemental, concretamente. No podemos trasladar experiencias sociales que funcionan en un país como puede ser Holanda, en particular. Acá no es una sociedad tolerante, no podemos permitirnos, concretamente, esa venta, aunque sea mínima, de drogas blandas. Fíjense la importancia del fenómeno, que realmente tiene tantas aristas para comentar que tenemos que a veces que focalizarnos en una para profundizar algo, si no nos perdemos en una generalidad. Sí, doctor. Sí, ampliando, en los Estados Unidos sucede que es casi imposible que un menor de 21 años pueda comprar una cajetilla de cigarrillos o una cerveza. En cambio, a la vuelta de la esquina pueden conseguir la droga. Similares situaciones se están produciendo en otros países. ¿Por qué? Porque el Estado ha puesto énfasis solamente en el tabaco y en el alcohol, pero no vemos, como lo dijo el juez Lozada hace un momento, campañas de prevención de consumo. Desgraciadamente, el otro día me enteré que en una escuela un niño de 12 años le vendía a sus compañeros droga. Padres fueron a protestar a la escuela y eso se volvió un aquelarre, una cacería de brujas, de peleas y eso, en vez de tomar las medidas que correspondían a eso. Gracias. Sí, para el doctor Ponce. Experiencias de países donde han podido manejar este problema o controlar este problema. ¿Tiene referencias? Yo no tengo referencia de países donde exista un control total. Hay países en Asia, temas de represión es mínimo, países donde directamente es pena de muerte el tráfico, como Singapur, Malasia, o Japón, donde no existe la pena de muerte, pero los controles son tan severos, bueno, simplemente
hace que el precio de 1 kilogramo de clorhidrato de cocaína en Japón llegue a $500,000. Eso demuestra la severidad de los problemas. Y una de las cosas que casi todos los expertos creen, y esto va en contra de la ley, el mejor y más fuerte efecto en contra de un mayor consumo es el precio de la droga. Porque si la droga fuera barata o regalada, no tendrían límite y se morirían de sobredosis. Que lo que impide es el costo de la buena droga, el mayor consumo. Gracias. Simple agregado a lo que dice el cónsul en particular. Los países, por ejemplo, he tenido ocasión de visitar Canadá con motivo de esto, realmente. Lo que me parece admirable de los canadienses, que también tienen sus problemas, realmente tienen sus problemas, es la oferta, en el sentido de una falta total de prevención y un circuito prohibido de la droga importante, sino que allá están a un mismo nivel realmente, tanto tenemos aquel que abusa como las instituciones que tratan de prevenir el consumo o de rehabilitar. Creo que es la única solución realmente, porque si se produce ese desnivel, realmente se avanza más respecto a este consumo. Una anécdota respecto a los países árabes, que precisamente por tener pena de muerte, realmente el tráfico y el consumo realmente es mucho más limitado. Alguna vez en un programa de Naciones Unidas estuve en Bahrein, en el Golfo Pérsico en particular, y la policía nos mostró los secuestros de procedimientos de sustancias hachís, marihuana, sobre todo hachís. Había latas de cerveza. Ustedes saben que en el mundo árabe, por supuesto, está prohibido el consumo de alcohol. Entonces el comentario viene que a propósito de sustancias prohibidas para nosotros también, como es el hachís o la marihuana, estaban las latas de cerveza. Es decir, una tolerancia absolutamente cero, y como dice bien el doctor, el cónsul, que realmente la pena de muerte disuade. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, pues ya estamos en tiempo. Es que es en relación a lo que podemos hacer. Cuando estuvo el año pasado el ex canciller colombiano Bermúdez, dijo una cosa que nos pareció importante, y es, en esta lucha, si el primer nivel de autoridad del país no se involucra, es muy difícil ganarla. Sabemos que eso no está sucediendo. ¿Qué caminos o qué alternativas o qué medidas o movimientos sugiere usted que tenemos como alternativa a los argentinos? Perdón. Bueno, no eludía la respuesta, por favor. Bueno, es un poco lo que dije realmente. Uno puede ser responsable de aquello en lo cual puede participar. Si realmente hay un Estado que realmente omite campañas de prevención dentro de nuestro marco posible, en el sentido, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito, no sé, de nuestros chicos, de los amigos de nuestros chicos, involucrarnos realmente. Y a lo mejor, a medida que avanza el poder, es más el compromiso, pero evidentemente es muy acotado. Pero si no, va a ser moneda corriente, y hoy que estamos comentando, y esto que estamos comentando hoy, ni siquiera va a amanecer un comentario, porque va a estar integrado a nuestra cultura. Hay una responsabilidad nuestra como sociedad. Yo insisto en ese ejemplo cuando juzgamos a menores de 16, 18 años por delitos violentos, donde siempre está presente la droga. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? Y hay un fracaso, evidentemente, y la cuestión esta de las drogas va a importar generaciones, pero si no nos ponemos ya a trabajar realmente esta partida de antemano, qué sé yo, como decía el poeta, concretamente, empresa tamaña gloria, el solo intentarla es victoria. Y es cierto, debemos intentar, si no realmente estamos condenados al fracaso. Bueno, doctor Lozada,